que difunde a través de proteínas canales o la lipidina, pero no produce una deformación. Porque en realidad por más que son moléculas grandes, son monómeros hidrofílicos o hidrofóbicos, en este caso el transporte mediado por vesículas es un transporte en masa. Se llama transporte en masa porque las sustancias que tienen que pasar la membrana son macromoléculas, son compuestos de gran tamaño molecular. Estamos hablando de proteínas, de polisacáridos, estamos hablando de repente de bacterias, toxinas. Todo eso ya pasa por un proceso denominado transporte en masa. Es una forma de transporte ya que no hay un canal proteico que acorda el tamaño, por ejemplo, no va a poder pasar por el espacio que hay entre la doble capa de fosfolípidos. Requiere sí o sí de energía, en este caso no es un transporte activo, porque esto es indistintamente a la concentración de la misma sustancia a ambos lados de la membrana. Requiere de energía no por el tema del transporte, es por la deformación de la membrana que tiene que generar, formar una vesícula. Entonces tenemos dos formas: la exocitosis, cuando la célula envía hacia afuera un tipo de macromolécula, y endocitosis, cuando introduce. Endocitosis hablamos cuando son moléculas sólidas, lo que introduce le llamamos fagocitosis. Cuando son solventes o agua o líquido en vesículas, le llamamos pinocitosis. Y está la endocitosis mediada por receptores, donde la molécula que va a ser introducido dentro de la célula tiene que primero ser reconocido por un receptor, y ahí recién permite la deformación de la membrana y atravesar eso, ¿verdad? Entonces acá tenemos una forma de exocitosis, por ejemplo. Ustedes saben que esta vesícula llena de una sustancia, supongamos que esta es la célula pancreática, el páncreas, y el páncreas tiene que liberar la insulina en la sangre para que la insulina pueda llegar a sus receptores a otros órganos, ¿verdad? Es una hormona, pero es una hormona proteica, es una macromolécula que no va a pasar la membrana de la célula pancreática ni por difusión simple ni por transporte activo, no, por transporte en masa, porque es una macromolécula, una molécula grande. Entonces, se sintetiza en el citoplasma, es rodeado por una vesícula a partir del Golgi, va a venir, se fusiona la membrana y se abre al exterior liberando el contenido hacia adentro. Entonces, la membrana que contenía, que formaba parte de la vesícula, se queda formando parte de la membrana. Es una de las formas de renovación de fosfolípidos de membrana. Fíjate que los fosfolípidos, todos los fosfolípidos de la membrana plasmática y de la membrana de los organoides intracelulares, se sintetizan en el retículo endoplasmático liso. En una forma, cada tanto el retículo endoplasmático liso está sintetizando nuevos fosfolípidos para ir renovando los fosfolípidos de la doble capa, de la capa lipídica, ¿verdad? Pero una de las formas de renovar esos fosfolípidos es cuando la célula produce exocitosis. Las vesículas que vienen envían su contenido hacia afuera, su membrana se queda formando parte de la membrana plasmática. ¿Sí? Se va quedando para renovar también parte de la membrana. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, acá podemos hablar de dos al mismo tiempo. Ahí, cuando la célula va a liberar algún contenido o va a introducir algún contenido, ¿verdad? Generalmente, el Golgi es el organoide que recibe, modifica cualquier sustancia como glucolípidos, glucoproteínas, lo que sea que vienen del retículo endoplasmático, se modifica, llegan a esta zona, se rodean de una vesícula y viene, se fusiona en la membrana y es enviado hacia afuera de la célula. Por exocitosis. Si es lo contrario, ponerle que lo que va a entrar dentro de la célula es una bacteria, entonces ahí va a haber un lisosoma esperándole para funcionar. Es decir, imagínense
imagínense un glóbulo blanco, un macrófago, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos macrófago? Son células fagocíticas. Si esta es una bacteria, esta bacteria va a deformar la membrana. Esto que hace la célula de formar la membrana y cubrir esa bacteria para introducir, eso se llama opsonización. Entonces, este es el proceso de la fagocitosis. Entonces, le rodea de membrana, se impagina y ya entra dentro de la célula, ya dentro de una vesícula. Por acá ya va a existir gran cantidad de lisosomas, lleno de enzimas lisolíticas, esperando esa bacteria que llega con la vesícula. Este le llamamos endosoma. El endosoma es la vesícula que recién, vamos a decir, recibió lo que se introdujo dentro de la célula. Ese es el endosoma. Y el endosoma, dependiendo de lo que contiene, si es material para ser digerido para la célula y todas esas cosas, capaz no se fusionan con el lisosoma. Pero si es una bacteria, esto se va a fusionar con el lisosoma. Y ahí va a formar un lisosoma activo con la bacteria que te está destruyendo adentro. Entonces, todos los glóbulos blancos que tienen la capacidad de fagocitosis, ¿cuáles son las células que tienen capacidad de fagocitosis? Entre los glóbulos blancos, entre todos los glóbulos blancos, ¿cuáles son los que se encargan de la fagocitosis? ¿Cuál? No, los reptiles no hacen fagocitosis. Macrófago. Está bien, ¿cuál es el otro? Cuando vos tenés una infección bacteriana, ¿cuál es el primer glóbulo blanco que llega al lugar donde está la bacteria? Los neutrófilos. Los glóbulos blancos de que se encuentra el mayor porcentaje, acuérdense, el 65% del total de glóbulos blancos es neutrófilo. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque es la primera línea. Va a estar ahí el macrófago y enseguida van a llegar gran cantidad de neutrófilos, porque los neutrófilos van a aumentar cuando hay infección bacteriana aguda. Y los neutrófilos tienen capacidad de fagocitosis. Los neutrófilos también pueden hacer eso. Por eso vos tenés una infección cutánea, un forúnculo, por ejemplo, donde se junta absceso, pus. ¿Por qué le parece que el pus es amarillo blanquecino? ¿Por qué tiene ese color el pus? Glóbulos blancos muertos, cargados de bacterias, neutrófilos principalmente, fagocitan la mayor cantidad de bacterias posible, destruyen y se suicidan con esas bacterias. Por eso es blanquecino, por eso el pus es blanquecino, es glóbulos blancos cargados de bacterias que mueren por ahí en el lugar. Entonces, ese es un proceso de fagocitosis. Y es una endocitosis. Cuando la célula introduce sustancias sólidas, eso puede ser una bacteria, puede ser una toxina, puede ser una proteína, pero siempre cuando sea una macromolécula, ¿verdad? Va a deformar la membrana, va a formar una vesícula. Para que esto pueda unirse, necesita de energía de una proteína que se llama dinamina. El aminoácido y el ATP necesitan reacción. Entonces, esto ocurre todo el tiempo en todas las células. Esto de pilarte, fuera recibirse, fuera eso todo el tiempo. Pero no se olvide, eso es transporte de masa. Endocitosis, cuando viene de afuera para adentro. Exo. Claro, el endosoma es la vesícula que recibió lo que entró ahí. Por eso se llama endosoma. Y exocitosis tiene los escalones. Así ahora. Eso sería, ¿verdad? Una endocitosis. La endocitosis mediada por receptores es muy característico. Por ejemplo, el colesterol. El colesterol, por más que se ha ido jugando muchas veces el colesterol solo,
entra en la célula, las hormonas esteroides pasan por difusión química, porque ya son totalmente hidrofóbicos y son sintetizados a partir del colesterol. Pero el colesterol solo tiene una porción hidrofílica porque tiene hidroxilo libre en su molécula. Entonces el colesterol sí entra por endocitosis mediado por receptores. Es decir, hay un receptor de superficie que tiene que ser reconocido primero para que el colesterol pueda introducirse dentro de las células del hígado. Entonces, el colesterol es un compuesto que entra en las células por endocitosis mediado por receptores. No entra directamente. Bueno, entonces, eso sería en los tres tipos de transporte. Ustedes saben que el tema de membrana plasmática es demasiado importante en biología y en todas las materias que van a estudiar. Tómense el tiempo de leer bien el libro. Al que le quiere leer el libro de Paulina también, de psicología, explica muy bien la parte de psicología también. Si quieren leer el libro de Girardard, es muy bueno también. El libro de Solo, que es mucho más largo. Y de Robert también explica súper. Pero si por ahí. Pero lo único que tiene que hacer es tomarse el tiempo y leer bien esta parte a partir de psicología. Es mucho más fácil que el examen pasado, es mucho más fácil que la parte química, porque casi no hablamos de química ahora, pero es mucho más largo. ¿Sí? Es mucho más fácil de entender, pero es más largo. Van a tomarse el tiempo de leer esos capítulos. ¿Sí? No se pongan a leer todo última hora esto hay que leer, entender, buscar. Por ejemplo, nosotros la semana pasada hablamos sobre transporte de líquido primario. Los tipos de transporte de líquido primario. Hablamos de bombas de sodio de potasio, hablamos de bombas de protones, hablamos de bombas de calcio. Ustedes van a leer el libro y ¿qué es lo que tienen que saber? Uno, ¿por qué es un transporte de líquido primario? Porque las proteínas que transportan la molécula utilizan ATP directamente para producir el transporte. ¿En qué tipo de célula vemos ese tipo de transporte? Porque no todos los tipos de transporte van a encontrar en todas las células. El único transporte de líquido primario que se encuentra en todos los tipos de células tisulares, ¿cuáles son? ¿Cuáles? La bomba de sodio de potasio. La bomba de sodio de potasio encontramos en todas las células tisulares. ¿Por qué? Porque es una bomba electrógena, es una bomba que se encarga de mantener constante el gradiente de sodio hacia afuera, el gradiente de potasio hacia adentro, la diferencia de potencial eléctrico a ambos lados de la membrana. Y de ese potencial depende que la membrana pueda mantener la función celular. Y eso mantiene la bomba de sodio y potasio. Por eso es que van a estudiarme bien por qué es tan importante la bomba de sodio y potasio. Van a estudiar el hidrógeno potasio TPA. ¿Dónde encontramos? En las parietales del estómago. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo? Eso este año tienen que entender. ¿Por qué? Porque después pasan a la fisiología, hablan otra vez de esas cosas, pero con otro enfoque. Pero después pasan al tercer año, hablan de fisiopatología, ya con un enfoque patológico, que es lo que se altera para que se produzcan algunas enfermedades. Hablan de farmacología, hablan de un antiácido, inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, el omeprazol, el pantoprazol. Vos estudias qué es lo que hace para que disminuya la acidez y bloquea la bomba de protones, bloquea el hidrógeno potasio de TPA. Entonces se reduce la secreción de ácido clorhídrico y la acidez se reduce. O sea, ustedes lo que tienen que conseguir ahora es una secuencia de aprendizaje. Si esto nosotros no entendemos, no entendemos este año, el tiempo en el que tienen que ya estudiar cosas relacionadas a estas cosas, o se memorizan a sí mismos, o van a tener que leer de nuevo para que puedan entender. Y tienen doble o triple trabajo. Entonces asegúrense de entender este año. Tómense el tiempo de leer y entender. Y después pasamos a la siguiente fase. No es al pedo que damos esta materia.
Bueno, vamos a hablar un poco sobre la diferenciación de la membrana. Nosotros observamos acá una célula epitelial. Una célula epitelial. Acá tenemos la lámina basal. Esta parte superior de la membrana le llamamos membrana apical. ¿Verdad? Membrana apical es la parte superior, la parte que está en contacto con el medio externo, con la luz, con un orden. Esa es la membrana apical. Y la membrana que está en contacto con las células vecinas le llamamos membrana vasolateral, membrana lateral. ¿Verdad? Entonces, en este caso usted puede ver unas pequeñas prolongaciones de la membrana. ¿Cómo le llamamos eso? No, esas pequeñas prolongaciones de la membrana, ¿qué son eso? Microvellosidades. Microvellosidades. Y ya ven ustedes, cuando dicen glucosa y sodio, ¿qué tipo de transporte es ese? Con transporte sodio y glucosa. ¿Qué tipo de transporte es? ¿Activo? Secundario. Cotransporte es transporte activo secundario. Entra sodio, crea un gradiente y también entra glucosa o aminoácidos, ¿verdad? Entonces, estas especializaciones, hay varias especializaciones en la membrana apical. Una de las cosas que vamos a hablar son las microvellosidades. No confundir con vellosidad. ¿Cuál es la diferencia entre vellosidades y microvellosidades? ¿Cómo? Bueno, voy a cambiar la pregunta. Las microvellosidades no podemos ver al microscopio óptico. Las vellosidades sí vemos al microscopio. ¿Por qué? Las microvellosidades, cuando yo hablo de microvellosidades, ¿a qué órgano me refiero? ¿A qué órgano pienso primeramente? Intestino. El intestino delgado principalmente, ¿verdad? ¿Y cómo se llaman las células que tienen esa microvellosidad? Una célula de forma cilíndrica que forman el epitelio intestinal. ¿Cómo se llama esa célula? Algo de cito, pero no es microcélula ciliar, ¿no? Hay una diferencia entre ese y el racocilio. ¿Cómo se llama la célula del intestino delgado? Porque, ¿cómo le llamamos al especialista en sistema digestivo? Al médico especialista del sistema digestivo, ¿cómo le llamamos? Gastroenterólogo, ¿verdad? Porque entero es un prefijo que viene del intestino delgado. Las células del intestino delgado le llamamos enterocitos. Enterocitos. Ese epitelio cilíndrico simple que ustedes vieron al microscopio óptico del intestino delgado, esas células cilíndricas son los enterocitos, son los que se encargan de la absorción de nutrientes. Entonces, esto es un enterocito. Cada enterocito tiene estas prolongaciones en su membrana apical que se llaman microvellosidades, que se encargan de aumentar la superficie de absorción de las células. Entonces yo tengo que diferenciar. Así se ve al microscopio del intestino, la pared. Y en el borde de esto, yo voy a ver ese epitelio cilíndrico simple. ¿Verdad? Y
Y cada una de estas células van a tener su superficie de microvellosidades. ¿Ok? Entonces, vellosidades son estos. Cómo se comporta, cómo se estructura la mucosa. Estas son vellosidades. Microvellosidades son lo que tiene cada célula intestinal en su superficie. Y esto no se ve al microscopio óptico. Ustedes nunca vieron esto. Si vieron una línea rojiza, por ejemplo, en la superficie del enterocito, jamás fue microvellosidades, es una capa de músculo. Entonces, cada célula, y acá se tendría que estar la membrana basal, la lámina basal, y después de la lámina basal, ¿qué hay acá? ¿Cómo? ¿Cómo le llamamos? Sí, pero ¿cómo le llamamos la capa? ¿Cómo le llamamos a la capa de la estructura que está debajo del epitelio? Lámina propia. Lámina propia. Que está formado por tejido conjuntivo laxo. Tejido conjuntivo laxo, que tiene algunas pocas fibras, pero tiene muchísimas células. ¿Por qué? Tiene muchísimos glóbulos blancos de anticuerpos. ¿Por qué? Porque por si de repente hay algún antígeno que atraviesa esta barrera, tiene que haber alguien que está ahí atento defendiendo. Y después, ¿qué hay? Acá, ¿qué hay? Antes, ¿qué hay? No, la membrana basal está acá debajo de las células, del epitelio. Epitelio. Bueno, la capa mucosa de qué está formada? La capa mucosa está formada por el epitelio, la membrana basal, la lámina propia del tejido conjuntivo laxo, hasta la muscular de la mucosa. Esta es la muscular de la mucosa. Y debajo de la muscular de la mucosa encontramos la submucosa. ¿Y este es el tejido conjuntivo denso, irregular? La capa submucosa es la capa resistente de la pared de un órgano, ¿verdad? Y después de la submucosa que viene la capa muscular, y después está la serosa, que es la masa externa que está cubierto por peritoneo. Entonces, las microvellosidades en el intestino delgado tienen un nombre. Chapa estriada. Se le llama chapa estriada. Entonces, ¿cuál es su función? Aumentar la superficie de absorción sin producir cambios apreciables a las células. Es una especialización de la superficie apical. Por eso es que tiene esos canales para aumentar que se pueda absorber los nutrientes, por ejemplo, a nivel del intestino. Son las microvellosidades a nivel intestinal. ¿Dónde encontramos otro de microvellosidades de este tipo? En el riñón. En el riñón, del túbulo proximal del riñón, se le llama ribete de cepillo, pero es una variante de microvellosidades, porque a nivel del túbulo proximal del riñón se produce mucha reabsorción de sustancias. También hay absorción de sustancias en el túbulo renal. En el epidídimo y el conducto deferente le llamamos esterocilios. En el oído interno también le llamamos esterocilios. Pero todos estos son microvellosidades. Tienen un nombre propio nomás en cada localización. Pero ellos son microvellosidades. No me confundan esterocilios con cilios. No son la misma cosa.
Los esterocidios son microvellosidades que están formados principalmente por actina y es una especialización de la membrana, es una prolongación de la membrana. Los cilios y los flagelos son estructuras que están ancladas a la membrana, pero en realidad están formados por microtúbulos. Las microvellosidades en el intestino y en el riñón es para absorción. ¿Los cilios para qué son? Móviles para transporte. Los flagelos también transporte. Tienen funciones totalmente diferentes. Estructura totalmente diferente, ¿verdad? Entonces el riñón y el intestino van a cumplir una función importante, ¿verdad? Función de absorción, aumentar la superficie de absorción. Ahora, en el oído interno, cumple otra función bastante especial, vamos a decir. Si ustedes observan cómo se distribuye el tema del aparato auditivo, acá ven ustedes el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, y esta es la membrana timpánica, que se puede ver con un otoscopio bien así. Este es el tímpano, o caja timpánica, donde están los tres huesecillos del oído interno, del oído medio, que es el martillo, el yunque y el estribo. Y este es el oído interno. El oído interno tiene la cóclea o caracol. Acá en el centro está el órgano de córtico. Y esa es la porción del oído interno que se encarga de la audición. Tiene las células especializadas que se encargan de percibir y enviar al cerebro el tema auditivo, para que sea consciente de lo que estamos escuchando. Y esta es la porción vestibular que se encarga del equilibrio. Acá se generan dos fibras nerviosas, una porción vestibular y una porción coclear, y se forma el octavo par craneal o nervio vestíbulo coclear o nervio auditivo. Entonces, ¿qué epitelio va a tener? ¿Qué epitelio le parece que va a tener? Y piensen un poquitito en función y dónde está, y después contesten la pregunta. ¿Qué es? El plasilis. ¿Cuál? Plasilis. Piensen primero y después hablen, ¿no? Hablen primero y después piensen. Imagínense, es un lugar. Imagínense ustedes cada vez que se bañan, meten ese cotonete en su oído y los mecánicos lo agarran, meten clavos en su oído, llaves, ¿verdad? ¿Qué es lo que parece que tienen que tener ya que están expuestos? Todavía no pensaste, la seguí hablando, pero todavía no pensaste. Estratificado plano de protección. El simple plano es para la difusión de sustancia. Por eso el alveolo es plano simple, porque deja difundir sustancia a través de él. Pero todas las partes del cuerpo que están expuestas, que está en contacto con el medio externo y está en riesgo de roce, de golpes, eso siempre va a ser plano estratificado. Varias capas de células planas que se adaptan a las tensiones mecánicas para evitar lesionar esas células. El conducto auditivo externo es plano estratificado y a medida que va más hacia el exterior va a tener más queratina. A medida que entra más hacia adentro es más sensible porque es más mucosa. Se va a seguir teniendo el epitelio plano estratificado, pero va a tener menos queratina. Es como en la boca. Acá tenemos queratina en gran cantidad. El labio ya va a tener menos y dentro de la boca ya no va a encontrar queratina, pero sigue siendo plano estratificado. Porque es un lugar donde hay roce, deformación de todo. ¿Se entiende? Yo quiero que piensen de esa forma
cuando habla principalmente de histología vos tenés que organizar qué es lo que va a hacer ese órgano, ese tejido para entender si es que está formado. Hay que relacionarse. ¿Está bien? Entonces, el tejido plano certificado, ¿y qué le parece? Es un conducto que comunica la nasofaringe con el oído medio. ¿Cómo? Sí, ese tiene pequeño certificado una parte, está bien. Pero, ¿cómo se llama? Es un conducto que llega del oído medio, del tímpano, hasta la nasofaringe. Nunca le pasó que se van de viaje y el vehículo sube así. Cuando empieza a bajar, parece que se cierra el oído cuando cambia la altura. Hace parecer que se forma burbuja de aire en el oído. Uno traga la saliva y parece que se abre para el oído. Por el cambio de presión. Trompa de Eustaquio. Esa es la trompa de Eustaquio. Comunica la nasofaringe con el oído medio y es un conducto que iguala la presión atmosférica con la presión dentro del oído. Como es una cavidad ósea cerrada, tiende a aumentar la presión adentro y esa presión aumentada puede lesionar las estructuras que hay adentro. Entonces tiene que haber alguien que descomprime, que va igualando la presión con los cambios. Inclusive con la voz, cuando uno habla fuerte, uno tiende a aumentar la presión adentro y eso hace que él descomprima esa presión. Es la trompa de Eustaquio. Claro, tiene cartílago para un punto de huevos. Porque es que ustedes le dieron la cabeza. ¿No? ¿Terminó con ello? Entonces, este es el hueso temporal. Y acá tiene un poco de cartílago, como dice la compañera. Y todo esto es dentro del hueso temporal, la porción petrosa del temporal. Yo siempre digo que tenemos algún compañero así, siempre, algún socio del grupo, amigo. Siempre acá en el grupo del orejón, el narigón, alguna cosa. Hoy día ya, no sé si sigue siendo así, ¿verdad? Pero cuando nosotros éramos de la escuela, del colegio, cada uno del grupo tenía un apodo por su apariencia y nunca se sentía mal, ¿verdad? Porque la gente. Pero hoy día hay que cuidar mucho de eso, si no es bullying. ¿Verdad? Siempre al que tiene oreja grande le llamamos antena parabólica. ¿Cómo se llama el elefante de ese dibujo animado? Entonces, ya que estamos tocando ese tema, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el tema de la audición? Las ondas sonoras entran, chocan por la membrana timpánica y producen una vibración de los tres huesecillos. Esa vibración son ondas mecánicas que tienen que transmitir esa vibración al oído interno. Y en el oído interno esa onda mecánica se tiene que convertir en una onda eléctrica. Y esa onda eléctrica hace que se envíe un impulso nervioso. Eso llega al sistema nervioso y es decir, se hace consciente de lo que se está escuchando, ¿verdad? Esos son los tres huesecillos más pequeños del cuerpo: parquillo, yunque y estribo. Cuando nosotros escuchamos sonidos muy agudos que pueden lesionar esa célula especializada, existen unos músculos, el músculo estapédico, que se tensionan y hace que se tensione la membrana timpánica para evitar que
ese sonido de muy alta frecuencia pase hacia el otro lado. Pasa, pero trata de evitar lo máximo que pase hacia adentro, porque puede lesionar. El músculo estapedio. Entonces ustedes no hablaron todavía de nervio facial, y eso todavía no hablaron todavía, ¿verdad? Para craneal eso no, nada todavía. Sí, claro, yo entiendo, pero igual yo les hablé así porque ya que ya saben qué es el epitelio y cómo funciona, hay que ir relacionando ya las horas. Ahora, van a hablar ahora de oído, por ejemplo, donde va a hablar cómo está formado adentro, todas esas cosas ya, pero por eso la técnica para aprender psicología, ¿cuál es? Tengo que asegurarme de aprender los 4 tejidos fundamentales. Si usted aprende bien los 4 tejidos fundamentales, histología es lo más fácil que hay. ¿Por qué? Porque vos aprender bien epitelio, aprender bien tejido conectivo, aprender bien músculo y aprender bien tejido nervioso. Vos hablar del sistema digestivo. ¿Qué estudiar el sistema digestivo? Su epitelio, su músculo, su tejido conectivo, las capas, mucosa, muscular de la mucosa, la submucosa. Y ahí vos te vas describiendo la mucosa, qué epitelio tiene, qué tejido conectivo tiene, qué músculo tiene. Es mucho más fácil. Ahora, si yo no aprendo el tejido fundamental, ese va a ser mi complicación, porque voy a tener que estudiar de nuevo para entender. Por eso es siempre. Bueno, esas son las células ciliadas. Y eso que tiene, esas prolongaciones que ven ustedes hacia arriba, esos son los enterocilios. Y eso se encuentra en el oído interno, en la porción vestibular y en la porción coclear. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que dijimos recién, ¿verdad? Estas células ciliadas, están conectadas a una fibra nerviosa. Que cuando esa vibración, la onda sonora, entra hacia el oído interno, lo que hace es que estos enterocilios produce vibración de estos enterocilios. Esa vibración, por la onda mecánica, produce la apertura de canales iónicos, principalmente potasio. Entra estos iones de poder positiva en la célula ciliada, despolariza la célula ciliada y eso induce la liberación de neurotransmisores hacia la fibra nerviosa. Convierte ese estímulo mecánico en un estímulo eléctrico y eso hace que se envíe un impulso nervioso hasta la corteza cerebral y ahí se hace consciente lo que uno escucha. Esta es la importancia de los enterocilios en el oído interno. Participan en la traducción sensorial. Transforma esa onda mecánica, ayuda a transformar esa onda mecánica, que es la onda sonora, en un impulso eléctrico. Por eso las personas que sufren de sordera, si afecta a estas células, posiblemente ya es irreversible. Pero muchas veces el problema es solo la conducción, la parte ósea, la membrana timpánica. Entonces se utiliza algún aparato que haga llegar el estímulo a la célula ciliada y va a seguir escuchando. Pero cuando falla es otro tema. Entonces el oído interno que tiene esas porciones, digamos, la cóclea, acá adentro está el órgano de Corti que tiene la célula ciliada y la porción vestibular que tiene la
el oído interno, acá existe, alrededor de esto hay una pequeña capa de líquido que se llama perilinfa. Y adentro circula otro líquido que se llama endolinfa. La perilinfa está contenido por agua en varios iones, parecido al líquido extracelular. Y la endolinfa también agua y iones parecido al líquido intracelular. Hay una diferencia de potencia. Ahí entra, a partir de ese líquido entra. Claro, porque entra el potasio, por ejemplo, que en carga positiva y despolariza la célula y eso hace que se envíe impulso. Entonces, como estábamos hablando hace rato, por eso las personas que sufren de vértigo, son personas que de repente tienen una lesión vestibular de sí. Esa porción vestibular que estamos mencionando, el oído interno, la porción vestibular se encarga del equilibrio o el cerebelo. ¿Por qué? Porque el sistema vestibular, las neuronas que se encargan del sistema vestibular, tienen su conexión del oído interno y cerebeloso. Se integra ese equilibrio. El cerebelo tiene una función tan importante en el equilibrio, por eso el vértigo es causado cuando hay lesión de esta porción. ¿Verdad? No confundir con mareo, o sea, hay una diferencia entre el mareo y el vértigo. ¿El vértigo qué es? El vértigo es cuando vos tenés la sensación de que todo se mueve a tu alrededor, ese es el vértigo. El mareo es la incapacidad de quedarte quieto en un lugar, el borracho, ese es el mareo. Pero el vértigo es, no puedes estar quieto, pero todo parece que se mueve, entonces te produce fácilmente dolor de cabeza, náusea, no puedes subir a un ascensor, no puedes mirar a un precipicio. Ese es el vértigo. Si es una lesión vestibular, es la ciliatis. Bueno, eso van a hablar mucho de la neuroanatomía y fisiología. Bueno, uniones celulares. Todas las células tisulares tienen un sistema, un grupo de uniones entre las células. Y esas uniones generalmente se ven mucho en las células epiteliales, por ejemplo. Y existen varios tipos de uniones. Este cuadro está en el libro de Roberti. Existen varios tipos de uniones. La unión conclusiva, la masa de adhesión, el desmosoma puntiforme, las uniones comunicantes, punto adherente, el desmosoma y contacto focal. A mí lo que me interesa mucho que ustedes manejen bien son tres. Las uniones oclusivas, nosotros las ocluden, el desmosoma puntiforme y las uniones comunicantes, también llamadas uniones nexo o uniones K. Uniones oclusivas, desmosoma puntiforme y uniones comunicantes. Eso ustedes me gustaría que lean bien, ubiquen dónde vamos a encontrar, por qué está ahí, cuál es su función, ¿verdad? Vamos a hablar sobre las uniones oclusivas primero. Ahí les puse los sinónimos que en algunos libros hablan con otros nombres. A la unión oclusiva le llamamos son la oclude, uniones estrechas o banda de sellado. Son lo mismo. Ubicación por debajo del borde apical de las células. Siempre van a encontrar uniones oclusivas en la mayoría de los casos. Y hay células especializadas que tienen con otras partes. Entonces, siempre por debajo, casi al borde apical, y justo por debajo se encuentra una proteína que está uniendo estas dos membranas acá. Y evita el paso de sustancias a través de ese espacio
superficial, por eso se llama oclusiva, ocluye el paso a ese nivel. Entonces, característica, sirve cerrar el espacio intercelular y evitar el pasaje de sustancias a través de dicho espacio. Abunda en los epitelios impermeables, las células de Sertoli, por ejemplo, contribuye a establecer y mantener la polaridad de los epitelios. ¿Se acuerdan que una de las funciones del epitelio era protección, impermeabilidad? ¿Por qué? Porque las células epiteliales juntos tienen un núcleo oclusivo que impermeabiliza, evita el paso de sustancias en el espacio que está entre las células, ¿verdad? Y bueno, y hay otro tipo de proteínas, principalmente la ocludina, es una de las proteínas principales. ¿Dónde encontramos? Abunda en los tejidos muy impermeables, por ejemplo en las células de Sertoli, y en cambio constituye las barreras hematotusulares. La barrera hematoencefálica, la hematoquímica, hematobiliar, hematotesticular, hematoocular, es decir, donde hay tejido especializado en donde la sangre no tiene que tocar directamente cierto grupo de células. La barrera hematoencefálica, por ejemplo, la sangre llega hasta un punto, pero la sangre no está en contacto directo con las neuronas. Hay una barrera donde la sangre, a pesar de llevar nutrientes, oxígeno para las neuronas, nosotros sabemos que la sangre tiene muchísimos desechos. Dióxido de carbono, urea, creatinina, todo eso que si están en contacto con las neuronas puede dañar esas neuronas. Para eso existen las barreras que solo va a permitir el paso de sustancias nutritivas para la neurona, pero no toda la sangre no va a estar en contacto. ¿Cuál es la célula que constituye la barrera hematoencefálica? ¿Cuál de los astrocitos? Tenemos dos tipos de astrocitos. Astrocito protoplasmático y astrocito fibroso. Son los dos tipos de astrocitos. El astrocito protoplasmático es la que forma la barrera hematoencefálica, es la que se encarga de la nutrición de las neuronas. El astrocito fibroso, su nombre te dice, fibroso, sintetiza fibra, cicatrización y reparación de daños a nivel del sistema nervioso central. Esa es la función del fibroso, el astrocito protoplasmático. Entonces, acá, más o menos así. Este lado va a tener la neurona y este lado va a tener el capilar, el vaso sanguíneo. Los astrocitos tienen unas prolongaciones en donde solamente van a absorber los nutrientes de la sangre y le envían a las neuronas, pero no permite que la sangre toque las neuronas. Es así como se distribuye. Ahora, la barrera hematoencefálica propiamente dicha no es el astrocito, sino las uniones oclusivas que se encuentran entre los endotelios y el astrocito. Ahí. Este es tu capilar y estas son las prolongaciones de los astrocitos. Y acá, entre las células endoteliales existen unas uniones oclusivas que evita que la sustancia pase por este espacio, sino solamente tiene que difundir a través de la membrana de las células endoteliales. Esa es la barrera hematoencefálica. Y el que está en contacto directo con ella son las prolongaciones del astrocito. ¿Sí? Entonces, el astrocito es el que forma la barrera hematoencefálica, es el astrocito protoplasmático.
la barrera en sí hematoencefálica es entre la sangre y el encéfalo, ¿verdad? Entonces la barrera propiamente dicha es la unión oclusiva entre las células endoteliales. El astrocito está ahí en su prolongación porque es el que va a absorber el nutriente, pero no es la barrera. Fíjate que mucha gente piensa que si yo hablo de barrera hematoencefálica, estoy hablando de que acá está el capilar, acá está la neurona y el astrocito acá, ¿verdad? Que tiene una prolongación acá y otra prolongación acá. Y mucha gente piensa que la barrera hematoencefálica es No, la barrera es esta. El astrocito lo que va a hacer es absorber el nutriente para pasarle a la neurona. Claro, es la pared del capilar. Ahí es donde está la barrera. Hablamos del astrocito porque el astrocito es el que interviene en esa absorción. Otro caso es el caso del testículo, ¿verdad? En el testículo se encuentran varias capas de tejido conjuntivo alrededor del testículo. Y hay una túnica de buquilla que envía unos tabiques en el interior del testículo, dividiendo en unos 250 globulillos el testículo. Y dentro de cada globulillo existen unos túbulos. Se llama túbulo seminífero. Cada túbulo seminífero va a contener las células madres espermatogénicas. Acá, cada uno de ellos son túbulos seminíferos dentro del testículo. Acá está el intersticio entre los túbulos, acá están las células del lecho. Entonces, las células del lecho están hacia afuera, que son los que producen testosterona y que estimulan la espermatogénesis y todas esas cosas. Adentro de los túbulos seminíferos están las células madres espermatogénicas, que se llaman espermatogonos. Son las células madres espermatogénicas que se dividen varias veces y después dan ya los espermatocitos primarios, los secundarios, hasta formar el espermatozoide. Ahora, la sangre nunca llega acá directamente. Hay una barrera en el que solamente se absorben nutrientes para llegar a esas células madres. Y de eso se encargan unas células grandes, con prolongaciones importantes, si acá uno con su citoplasma, así que se prolonga por todo el citoplasma, todo el túbulo seminífero. Se llaman células de Certo. En esta imagen vemos, acá se ven las células madres y estas células son las células de Certo. Las células de Certo o Sertoli, dicen algunos, ¿verdad? ¿Vieron cómo su citoplasma se prolonga entre las otras células en diferentes estadios de maduración? Y cuando el espermatozoide ya se va formando, todos se encuentran unidos a las células de Certo, porque es el que le da la nutrición a ese espermatozoide que está en proceso de maduración. Pero acá los nutrientes pasan a través de él para llegar por difusión. La sangre, no hay ningún vaso sanguíneo que llegue acá. Es a través del tejido conectivo que hay difusión de sustancias. A través de él. En la célula de Sertoli cumplen esa función. Y son por las uniones entre las células. ¿Vieron cómo su citoplasma se prolonga por todo el túbulo seminífero y se une entre sí? Y es una barrera.
ligar